Juan era un minero, uno de los pocos que aún trabajaban en las vetas casi agotadas de la vieja mina La Sombra. Era un hombre forjado por el silencio y la soledad, un verdadero minero solitario. Su rutina era un ritual inmutable, el sonido de sus botas en la grava, el zumbido lejano del generador y el descenso diario al frío corazón de la tierra. No temía a la oscuridad, pues la conocía como la palma de su mano. La mina, sin embargo, no era solo roca y mineral. Era un archivo de ecos, un lugar donde el pasado se negaba a morir por completo. Herramientas de generaciones pasadas, vigas de madera podridas y raíles que no llevaban a ninguna parte, contaban historias silenciosas de hombres que habían dedicado sus vidas, y a veces las habían perdido en busca de lo que la montaña escondía. Juan sentía el peso de esas historias todos los días. Él conocía las leyendas de mineros que los más viejos contaban alrededor del fuego. Historias de espíritus atrapados, de voces que llamaban desde las galerías inundadas del Tío, la entidad demoníaca que gobernaba el inframundo y exigía ofrendas. Para Juan eran solo cuentos para asustar a los novatos, supersticiones nacidas del aislamiento y del peligro constante que era el oficio de un minero. Él era un hombre práctico, pero la practicidad de un hombre se pone a prueba cuando ocurre lo improbable. Durante una inspección de rutina en una sección rara vez visitada, la pared de una galería antigua llamó su atención. Una corriente de aire anormalmente fría soplaba de una grieta casi imperceptible. Detrás de una pared de escombros sueltos había algo que no debería estar allí, el contorno de un túnel que no figuraba en ningún mapa moderno. Aquel soplo helado era una invitación y una advertencia. Un hombre menos experimentado tal vez lo ignoraría, atribuyéndolo a las complejas corrientes de aire que serpentean por las entrañas de la tierra. Pero Juan conocía cada respiración de la mina. Aquello era diferente. Era una llamada del pasado, una anomalía que rompía la monotonía de su rutina. Su curiosidad, una llama peligrosa en un lugar como aquel, se encendió. Con cuidado metódico, comenzó a retirar las rocas sueltas. El trabajo era lento y peligroso. Cada piedra removida amenazaba un pequeño desprendimiento. El aire que escapaba de la grieta tenía un olor peculiar, un aroma a polvo antiguo, a aire estancado durante décadas, quizás durante un siglo. Era el perfume de un tiempo sellado, un túmulo de recuerdos que la montaña había decidido esconder por una buena razón. Después de casi una hora de trabajo tenso, la abertura era lo suficientemente grande como para que él pasara. La luz de su linterna de casco cortó una oscuridad que parecía más densa, más pesada que cualquier otra en la mina. Estaba ante una cápsula del tiempo. Las paredes estaban sostenidas por vigas de madera oscura, cortadas con hachas, no con sierras eléctricas. Herramientas oxidadas yacían donde fueron dejadas. Era una galería de prospección de principios del siglo XX, probablemente abandonada después de un pequeño colapso que selló la entrada. Juan avanzó con cautela, sus pasos resonando en un silencio que parecía sagrado y profano al mismo tiempo. Era como entrar en una fotografía, un mundo congelado. Imaginó a los hombres que trabajaron allí, sus esperanzas y sus miedos, ahora reducidos a polvo y óxido. En el fondo de la pequeña galería, junto a un pico roto y un casco de cuero endurecido, había un objeto que no pertenecía al escenario de abandono. Era una caja de metal, con la pintura blanca descascarillada revelando el metal debajo. Una cruz roja, descolorida, pero aún reconocible, estaba estampada en la tapa. Era un botiquín de primeros auxilios, sorprendentemente bien conservado, casi como si esperara ser encontrado. La presencia de aquella caja era, por sí sola, un misterio. Los equipos de primeros auxilios, especialmente en aquella época, se mantenían en los puestos de supervisión en la superficie,
no abandonados en túneles de prospección remotos. Dejarla atrás sería impensable, un desperdicio de recursos vitales en un ambiente donde cada vendaje y cada frasco de antiséptico podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte para un trabajador herido. Juan se arrodilló, limpiando el polvo de la tapa con el guante grueso. La caja era pesada, más de lo que debería ser para su tamaño. Los cierres de metal estaban oxidados, pero no completamente corroídos. Sintió una extraña reticencia a abrirla, una premonición que rozaba la superstición que tanto despreciaba. Era solo una caja vieja, pero el contexto, el lugar olvidado, le confería un aura de solemnidad. Usó la punta de su pico para forzar los cierres. Cedieron con un gemido metálico que pareció gritar en el silencio opresivo de la galería. El sonido fue agudo, profanador. Por un instante, Juan pensó haber oído otro sonido en respuesta, un susurro distante como el viento pasando por una rendija. Se detuvo, apagó la linterna y se quedó en absoluta oscuridad escuchando. Pero solo el silencio respondió. Sacudió la cabeza culpando a la sugestión y a la acústica peculiar de la mina. Encendió la linterna de nuevo, el haz de luz fijo en la caja ahora abierta. El contenido, sin embargo, no era lo que esperaba. No había rollos de gasa, frascos de yodo o tijeras quirúrgicas. El interior estaba forrado con un terciopelo oscuro, manchado y gastado por el tiempo, y sobre él, cuidadosamente arreglados, estaban objetos que le helaron la sangre. Lo que llenaba la caja no eran suministros médicos, eran decenas de pequeños mechones de pelo. Pelo de todos los colores y texturas, rubio, castaño, negro, pelirrojo, algunos lisos, otros rizados. Cada mechón estaba atado con un hilo fino de cordel y acompañado por una pequeña etiqueta de papel amarillento. Junto a ellos, en compartimentos más pequeños, había montones de uñas humanas recortadas con una precisión perturbadora. La visión dentro de la caja era una profanación. Un botiquín de primeros auxilios, símbolo de curación y alivio, había sido transformado en un relicario de partes humanas. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la mina. Aquello no era un accidente, no era un objeto perdido. Era una colección deliberada, un archivo de personas, reducidas a fragmentos de sí mismas. Cogió uno de los mechones con la punta de los dedos. El pelo aún tenía una extraña suavidad, una vitalidad que contrastaba con el ambiente muerto a su alrededor. La etiqueta pegada a él tenía un número escrito con tinta descolorida, 27. Al lado un nombre, Alejandro. La caligrafía era elegante, precisa, casi clínica. Examinó otras. Elisa 41, Miguel 19, Sofía 33. Nombres y números, como especímenes en un laboratorio. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? La mente de Juan luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Sería una costumbre bizarra de la época? ¿Una forma de recordar a los muertos? Pero la precisión, la organización metódica, sugería algo más frío, más siniestro. ¿Y las uñas? Las uñas eran el detalle que transformaba lo extraño en aterrador. Eran fragmentos íntimos, descartados, que alguien consideró lo suficientemente valiosos como para guardar. Sintió la necesidad de cerrar la caja, de devolverla a la oscuridad y olvidar lo que había visto. Era un secreto que no quería cargar. Aquel hallazgo transformaba el terror en la mina de una simple leyenda en una posibilidad palpable. Aquella caja era una prueba de que algo terrible había ocurrido en aquellos túneles, algo que había sido deliberadamente enterrado y olvidado, junto con sus víctimas anónimas. Pero la curiosidad de Juan, ahora mezclada con un sentido de responsabilidad, lo impidió. Aquellos nombres en las etiquetas eran personas reales. Alejandro, Elisa, Miguel, Sofía, trabajaron en aquellas mismas galerías, respiraron aquel mismo aire polvoriento. Sus historias terminaron allí, y aquella caja macabra era quizás el único testamento que quedaba de sus existencias.
No podía simplemente darles la espalda. La caja contenía más que pelo. Contenía preguntas. Con el corazón apesadumbrado, Juan cerró la caja y se la llevó consigo. Dejarla atrás parecía un acto de cobardía, una segunda profanación. La escondió en su mochila, sintiendo su peso contra la espalda a cada paso que daba de regreso a las galerías principales. El camino de vuelta que él recorría todos los días sin pensar, ahora parecía diferente, más largo, y la oscuridad parecía observarlo con una nueva intensidad. Aquella noche, en su pequeña cabaña en la ladera de la montaña, no pudo dormir. La caja reposaba sobre su mesa de madera, un objeto alienígena en su mundo simple y ordenado. La abría y cerraba, examinando los nombres, intentando imaginar los rostros detrás de aquellos mechones. ¿Eran mineros? ¿Esposas? ¿Hijos? La falta de respuestas era un tormento, una puerta abierta para que la imaginación rellenara con los peores escenarios. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron. Al principio eran sutiles, fáciles de descartar. El aullido del viento sonando como un lamento, el crujido de la madera de la cabaña pareciendo pasos en el suelo. Pero pronto se hicieron más distintos. Un susurro bajo, casi inaudible, que parecía venir de dentro de la propia caja. Se acercaba, ponía el oído contra el metal frío, pero solo encontraba el silencio. Esto se convirtió en el inicio de sus cuentos de horror para no dormir personales. Durante el día, en la mina, se sentía constantemente observado. El zumbido de su taladro parecía, a veces, transformarse en un coro de voces distantes. Su linterna parpadeaba sin motivo aparente, sumergiéndolo en oscuridad por segundos que parecían horas. Comenzó a ver movimientos fugaces en la periferia de su visión, sombras que bailaban y desaparecían cuando se giraba. Juan intentaba convencerse de que era el cansancio, el estrés del descubrimiento. La mente juega malas pasadas, especialmente en aislamiento. Pero una parte de él, una parte primal e instintiva, sabía que no estaba solo. La caja no era solo un receptáculo de restos humanos. Era un portal. Al abrirla, no solo descubrió un secreto antiguo, invitó a sus guardianes a su mundo. La línea entre la realidad y la paranoia comenzó a desdibujarse para Juan. El Lace, hombre práctico y escéptico, estaba dando paso a alguien que saltaba a cada sombra y oía voces en el silencio. Necesitaba respuestas, un ancla lógica a la que aferrarse antes de que la marea de miedo lo llevara por completo. Su obsesión lo llevó a los archivos de la ciudad más cercana, un lugar polvoriento que guardaba los registros de la antigua compañía minera. Pasó días revisando libros de contabilidad y registros de empleados de principios de los años 1920. Los nombres que encontró en la caja comenzaron a aparecer. Alejandro Rojas, un perforador de 27 años. Miguel Ferrer, un joven cargador de 19 años. Las edades coincidían. Eran reales y, según los registros, todos habían muerto en servicio. Las causas de la muerte eran variadas y a primera vista plausibles. Desprendimiento de rocas, fallo de equipo, caída. Pero algo andaba mal. Las fechas de las muertes estaban extrañamente agrupadas. Había picos de accidentes fatales, seguidos por meses de calma. Era un patrón inusual para la aleatoriedad de desastres en minas. Juan sintió que estaba en el camino correcto. Aquellas no fueron muertes accidentales, fueron eventos orquestados, y alguien estaba metódicamente documentando sus víctimas con aquella colección macabra de pelo y uñas. Su investigación no pasó desapercibida. El bibliotecario, un señor mayor, notó su interés frenético por los registros de la mina La Sombra. «Estás removiendo historias que es mejor dejar enterradas, hijo mío», dijo el viejo un día, con los ojos llenos de una sabiduría cansada. «Existen leyendas de mineros sobre esa mina que no son solo cuentos. Hablan de un médico, un hombre que no curaba, sino que coleccionaba». La mención de un médico hizo que un escalofrío recorriera a Juan. Un botiquín de primeros auxilios, una colección metódica. Las piezas comenzaron a encajar de una forma terrible.
El médico de la compañía, una figura que debería ser de confianza y curación, podría ser el monstruo detrás de aquel misterio. No estaba solo lidiando con un secreto, sino con el legado de una maldad humana profunda y calculista. El bibliotecario, viendo la determinación sombría en los ojos de Juan, dudó un momento antes de continuar. Se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz a un susurro conspiratorio. Su nombre era Dr. Armando Morales. Llegó a la ciudad alrededor de 1921, un hombre encantador, de habla suave, venido de la capital. Todos lo veían como un salvador, trayendo la medicina moderna a un lugar olvidado por Dios. Juan absorbió cada palabra. Dr. Armando Morales. El nombre sonaba común, pero ahora estaba manchado con una sospecha siniestra. Volvió a los registros, esta vez buscando específicamente cualquier mención al médico. Encontró su firma en decenas de certificados de defunción, siempre con una caligrafía impecable, la misma que había visto en las etiquetas dentro de la caja. La conexión era innegable. La historia que el bibliotecario contó era fragmentada, basada en rumores que sobrevivieron por generaciones. Decían que el doctor Morales tenía un interés peculiar por la transición entre la vida y la muerte. Pasaba más tiempo con los moribundos que con los enfermos, haciendo anotaciones en su pequeño cuaderno negro. Algunos mineros decían que parecía casi satisfecho cuando ocurría un accidente fatal. Esas sospechas nunca se dijeron en voz alta. En una ciudad controlada por la compañía, el médico era una figura de poder. Acusarlo sería lo mismo que acusar a la propia empresa, un suicidio social y económico. Entonces, la gente susurraba, miraba de reojo y rezaba para que sus seres queridos no necesitaran los cuidados del ángel de la muerte, como se le llamaba secretamente, con un nombre y una reputación sombría en sus manos. Juan sintió que su misión se volvía más clara. Necesitaba encontrar una prueba concreta, algo que vinculara al doctor Morales directamente con la caja. Su búsqueda lo llevó a buscar periódicos antiguos de la época, con la esperanza de encontrar noticias, obituarios o cualquier artículo que pudiera arrojar luz sobre las actividades del médico y la extraña serie de accidentes en la mina La Sombra. Los microfilmes de los periódicos locales de la década de 1920 eran frágiles, las palabras descoloridas casi ilegibles. Juan pasó horas girando la manivela, la luz tenue forzando sus ojos. Buscaba obituarios de los nombres que tenía y los encontró. Eran notas cortas y formuladas, lamentando la pérdida de un trabajador valiente y elogiando a la compañía por sus altos estándares de seguridad, una ironía cruel que lo asqueó. Notó un detalle recurrente. En muchos de los obituarios había una mención de agradecimiento al doctor Armando Morales por sus esfuerzos incansables para salvar al trabajador. Siempre estaba presente, siempre el último en ver a las víctimas. No era solo el médico, era el director de una pieza macabra, controlando la narrativa de principio a fin, firmando el certificado de defunción y recibiendo elogios públicos. El verdadero descubrimiento, sin embargo, vino de un lugar inesperado. Juan comenzó a leer las otras secciones del periódico, buscando cualquier cosa con el nombre del médico. Encontró pequeños anuncios, publicados semanalmente. En ellos, el doctor Morales ofrecía sus servicios no solo como médico, sino también como especialista en frenología y estudios anímicos, pseudociencias populares en la época. Los anuncios eran perturbadores. Afirmaba poder evaluar el carácter de una persona a través de la forma del cráneo y, más extrañamente, hablaba sobre la energía vital que permanecía en partes del cuerpo, como cabello y uñas, incluso después de la muerte. Describía estas partes como anclas del alma, resquicios físicos del espíritu que podrían ser estudiados para comprender la esencia humana. Allí estaba la motivación. No era asesinato por codicia u odio, era algo mucho peor.
asesinato en nombre de una ciencia distorsionada y de una curiosidad profana. El doctor Morales no era solo un asesino, era un coleccionista de almas, y el botiquín de primeros auxilios era su catálogo. Cada mechón de pelo era un trofeo de su búsqueda enfermiza de conocimiento prohibido. La revelación sobre las creencias del doctor Morales cambió todo. Juan ahora entendía la lógica perversa detrás de la colección. El médico no solo estaba matando, creía estar preservando algo, capturando la esencia de sus víctimas en sus experimentos pseudocientíficos. Esta comprensión hizo que la presencia de la caja en su cabaña fuera aún más insoportable. Era como si estuviera albergando los restos profanados de decenas de almas. Impulsado por una nueva urgencia, preguntó al viejo bibliotecario si alguien sabía dónde vivía el doctor Morales. El viejo señaló las colinas en las afueras de la ciudad. Había una pequeña cabaña que la compañía construyó para él, aislada de las demás. A nadie le gustaba acercarse. Decían que se veían luces extrañas en las ventanas durante la noche. La cabaña, según él, estaba abandonada hacía décadas, cayéndose a pedazos. Juan sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba ir hasta allí. Si había más respuestas, estarían en aquel lugar, el santuario donde el médico conducía sus estudios profanos. Partió al anochecer, llevando solo una linterna y la pesada caja en su mochila. La caminata por el sendero cubierto de maleza fue tensa. Cada sonido del bosque parecía una advertencia para volver. La cabaña era poco más que una silueta decrépita contra el cielo estrellado. La madera estaba podrida, el tejado parcialmente derrumbado. La puerta chirrió con un sonido de protesta cuando la empujó. El aire dentro era pesado, cargado con el olor a moho y decadencia. La luz de su linterna reveló un escenario de abandono absoluto, con muebles rotos y cubiertos por una espesa capa de polvo. Sin embargo, en un rincón había un escritorio de roble, notablemente intacto. Sobre él, un único objeto había resistido al tiempo, un diario de tapa de cuero, con las iniciales AM grabadas en oro descolorido. Juan sintió el corazón acelerarse. Estaba a punto de leer las palabras del propio monstruo, de entrar en la mente del hombre que había llenado aquella caja terrible. Con las manos temblorosas, Juan abrió el diario. La misma caligrafía elegante y precisa de las etiquetas llenaba las páginas amarillentas. Las primeras entradas eran notas médicas rutinarias, describiendo casos de tos, fiebre y heridas leves. Pero gradualmente el tono comenzó a cambiar. El médico escribía menos sobre curas y más sobre sus teorías respecto a la esencia vital y la permanencia del alma en la materia. Describía a los mineros no como pacientes, sino como especímenes. Hombres rudos, simples, escribió, pero poseedores de una vitalidad pura forjada por la tierra. Sus esencias son fuertes, ideales para mi estudio. Hablaba de la muerte no como una tragedia, sino como una oportunidad, un momento en que el alma se desprendía del cuerpo, dejando atrás ecos en fragmentos físicos. Las entradas se convirtieron en un registro escalofriante de sus crímenes. Detallaba cómo saboteaba equipos, cómo creaba pequeños y controlados desprendimientos, cómo administraba dosis erróneas de morfina a hombres heridos, todo para poder estar presente en el momento de la muerte. Describía el acto de cortar un mechón de pelo y recoger las uñas de la víctima como el ápice de la recolección, el momento en que capturaba el último vestigio de la vida. El diario reveló que el botiquín de primeros auxilios era un trofeo y una herramienta. La Cruz Roja era una burla deliberada, un símbolo de curación usado para albergar su colección de muertes. Cada nombre en el diario correspondía a una etiqueta en la caja. Alejandro 27, fuerte, terco. Su esencia resistió hasta el final. Una hermosa muestra. Las palabras estaban desprovistas de cualquier remordimiento, repletas de un orgullo científico y enfermizo. Juan tuvo que dejar de leer sintiendo náuseas. El horror ya no era sobrenatural,
Era profundamente humano, nacido de la arrogancia y la crueldad de un hombre. Las voces que oía, las sombras que veía, ¿serían los espíritus inquietos de las víctimas del doctor Morales, atrapados en aquellos fragmentos de sus cuerpos, clamando por justicia o paz? Aquel diario no era solo una confesión, era un grimorio de almas torturadas. Con el diario en sus manos, la verdad era una carga abrumadora. Juan ya no era solo el descubridor de un secreto, sino el guardián de una tragedia. Cada mechón de pelo, cada uña en la caja, representaba una vida robada, una familia destruida, un crimen que nunca había sido castigado. El doctor Morales, según los registros, simplemente había dejado la ciudad en 1928, desapareciendo sin dejar rastro, llevándose consigo sus secretos. Al regresar a su cabaña, el peso de la caja en su espalda parecía haberse multiplicado. Ya no era el peso del metal y de su contenido, sino el peso de las historias no contadas, de las vidas interrumpidas. La presencia en la cabaña se volvió casi insoportable. Los susurros ya no eran imaginarios. Podía distinguir fragmentos de palabras, nombres, siendo llamados en la estática del silencio. Un lamento colectivo que emanaba de la caja. Colocó la caja y el diario uno al lado del otro sobre la mesa. Eran dos mitades de una misma historia terrible: el crimen y la evidencia. Mirarlos era mirar el abismo de la capacidad humana para el mal. El terror en la mina no venía de fantasmas o demonios folclóricos, sino de un hombre de bata blanca que transformó su juramento de sanar en una licencia para matar. Juan se dio cuenta de que no podría simplemente entregar la caja y el diario a las autoridades. ¿Quién creería una historia tan fantástica después de casi un siglo? Lo verían como un loco, o peor, como un profanador de tumbas. La justicia formal estaba fuera de alcance. La única justicia posible era la que él mismo podría ofrecer a aquellas almas perdidas. Sabía que necesitaba hacer algo para darles paz. Las creencias distorsionadas del doctor Morales sobre las anclas del alma pueden haber sido pseudociencia, pero el dolor y el trauma que él causó eran reales. Quizás, solo quizás, había una verdad aterradora en sus teorías. Quizás aquellas almas estaban de alguna forma ligadas a aquellos restos mortales, incapaces de seguir adelante mientras su esencia estuviera atrapada en una caja de metal. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Juan. No intentó dormir. Se sentó en su silla, la mesa con la caja y el diario frente a él, como si estuviera en una vigilia. La cabaña, antes su refugio seguro, ahora parecía una cámara de eco para el sufrimiento de décadas pasadas. La luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes que se contorsionaban en formas humanas. Los fenómenos se intensificaron drásticamente. Escuchó rasguños provenientes de dentro de la caja de metal, un sonido débil pero persistente, como uñas rascando para salir. La temperatura en la cabaña bajó vertiginosamente y su respiración se condensaba en el aire. Un vaso de agua en la mesa tembló y se deslizó hasta el borde, cayendo y haciéndose añicos en el suelo, rompiendo el silencio tenso con un estruendo violento. Juan ya no sentía miedo, sino una profunda y solemne tristeza. Abrió el diario nuevamente y, a la luz de la lámpara, comenzó a leer los nombres de las víctimas en voz alta. Alejandro Rojas, dijo, su voz firme, pero llena de emoción. Elisa Flores, Miguel Ferrer, Sofía Campos. Leyó cada nombre, uno por uno, como una plegaria, reconociendo sus existencias y la injusticia de sus muertes. A cada nombre que pronunciaba, la atmósfera en la cabaña parecía cambiar. Los susurros se calmaban, los rasguños cesaban. Era como si, por primera vez en casi 100 años, alguien estuviera finalmente escuchando. Alguien estaba reconociéndolos no como especímenes en una colección, sino como personas. Él no estaba expulsando a los espíritus, estaba comunicándose con ellos, ofreciendo lo único que podía: respeto,
Entendió que su papel no era el de un cazafantasmas, sino el de un mensajero. Había sido elegido, o quizás solo tropezó, para ser el puente entre el pasado olvidado y la posibilidad de paz. La tarea que tenía por delante era clara. Necesitaba devolver lo que fue robado, no a familias que ya no existían, sino a la propia tierra que los había visto nacer y morir. Al amanecer, la decisión de Juan estaba tomada. No destruiría la caja ni el diario. Destruirlos sería borrar la última prueba de la existencia de aquellas personas. En cambio, les daría el entierro que nunca tuvieron. Llevaría los restos de vuelta a la mina, no a la galería olvidada donde fueron encontrados, sino a un lugar de honor, cerca de la entrada, bajo la luz del sol. Pasó la mañana preparándose para el ritual. No era un hombre religioso, pero entendía el poder del simbolismo. Construyó una pequeña caja de madera con sus propias manos, usando la mejor madera que encontró. La lijó con cuidado, tratándola con la reverencia de un artesano, creando un relicario sagrado. Sería un receptáculo mucho más digno que la fría caja de metal del médico. Luego, transfirió el contenido uno por uno. Cogió cada mechón de pelo, cada puñado de uñas y los colocó suavemente dentro de la nueva caja de madera. No leyó los nombres esta vez, los susurró, como si estuviera confiando un secreto a cada uno de ellos. El acto fue íntimo y solemne, un funeral improvisado para decenas de almas que esperaron durante casi un siglo por este momento. Cuando terminó, el botiquín de primeros auxilios de metal estaba vacío. Parecía un objeto inerte ahora, su aura maligna disipada. La verdadera maldad estaba en las intenciones del coleccionista, no en el objeto en sí. Juan sabía que también necesitaba encontrar un destino para la caja de metal y para el diario, los artefactos del asesino. No merecían ser enterrados con las víctimas. Decidió que el diario sería su testigo silencioso. Lo guardaría, garantizando que la historia del doctor Morales y sus crímenes nunca fuera completamente perdida. La caja de metal, sin embargo, la llevaría al pozo más profundo e inundado de la mina, un lugar oscuro e inaccesible. Sería el túmulo perfecto para el legado profano del médico, devolviendo el recipiente de su maldad a las entrañas de la tierra que tanto violó. Con la pequeña caja de madera en una mano y la caja de metal vacía en la otra, Juan caminó hacia la entrada de la mina La Sombra. El sol de la mañana bañaba la ladera de la montaña y el aire estaba fresco y limpio. Parecía un mundo completamente diferente de la oscuridad y el miedo que él había habitado en los últimos días. La montaña ya no parecía amenazadora, sino expectante, como si esperara que él completara su tarea. Cerca de la entrada de la mina había una pequeña explanada con vistas al valle, un lugar donde el sol brillaba durante la mayor parte del día. Era allí donde los mineros solían descansar antes de iniciar su turno. Juan eligió un lugar bajo un árbol solitario y resistente que crecía entre las rocas. Con su pala comenzó a cavar. El trabajo era físico y exhaustivo, pero cada movimiento era impulsado por un sentido de propósito. Cavó una fosa pequeña, pero profunda. Mientras trabajaba no se sentía solo. No había susurros ni sombras, sino una sensación de presencia pacífica, como si decenas de ojos lo observaran con gratitud silenciosa. Las leyendas de mineros hablaban de espíritus vengativos, pero quizás ellos no querían venganza, solo reconocimiento. Un fin para su larga y solitaria vigilia. Cuando la fosa estuvo lista, colocó la caja de madera en el fondo con el máximo cuidado. No dijo palabras formales, no conocía oraciones. Solo se quedó en silencio por un largo momento, ofreciendo sus pensamientos como un tributo. Pensó en los sueños, las esperanzas y las vidas que aquellas personas tuvieron antes de que el doctor Morales se cruzara en sus caminos. Entonces comenzó a devolver la tierra a la fosa, pala por pala. Cada capa de tierra era un paso para sellar el pasado, para finalmente dar descanso a aquellos que fueron tan cruelmente profanados. No estaba solo enterrando pelo y uñas,
Estaba enterrando el dolor, el miedo y la injusticia, con la esperanza de que algo bueno pudiera florecer de aquel acto de reparación. Después de cubrir la fosa y colocar una gran piedra plana sobre el lugar para marcarlo, Juan cogió la caja de metal vacía. Sostenerla ahora era como sostener la cáscara de una criatura muerta. Estaba fría, hueca, un eco de su finalidad maligna. Se dio la vuelta y entró en la mina por última vez con aquel objeto. La oscuridad lo envolvió, pero esta vez no había en ella la misma hostilidad. Caminó por las galerías familiares hasta llegar al borde de un pozo de ventilación abandonado, conocido como el Tragadero. Era un abismo vertical que descendía cientos de metros hasta las profundidades inundadas de la mina, un lugar de donde nada jamás regresaba. Los mineros más viejos decían que era un portal al inframundo, un lugar para descartar herramientas rotas y malos recuerdos. Juan sostuvo la caja sobre el abismo. La cruz roja descolorida pareció burlarse de él una última vez. Pensó en el doctor Morales, en su arrogancia y crueldad, y en cómo aquel objeto simple se había convertido en el símbolo de su depravación. Dejar caer la caja allí no era solo descartar un pedazo de metal. Era un acto de juicio, la sentencia que el médico nunca recibió. Soltó la caja. No hizo un sonido fuerte al caer, solo un silbido suave mientras cortaba el aire denso y húmedo, desapareciendo en la oscuridad impenetrable de abajo. Juan esperó, escuchando. Después de varios segundos de silencio, un eco distante y hueco de metal golpeando roca llegó a sus oídos, seguido por un golpe sordo y final cuando la caja finalmente golpeó el agua. Entonces, silencio. Un silencio profundo y absoluto, diferente de cualquier silencio que él ya hubiera oído en la mina. Era un silencio de finalización, de paz. El aire pareció más ligero. La presión que él sentía constantemente en sus hombros había desaparecido. Había separado a las víctimas del instrumento de su verdugo, rompiendo el último vínculo que los ataba a su tragedia. Juan salió de la mina y parpadeó bajo la luz del sol, sintiéndose como si estuviera emergiendo de un largo y febril sueño. El mundo parecía más nítido, los colores más vivos. El peso que él cargaba, tanto físico como espiritual, había sido dejado atrás, en la tierra y en el agua. Miró la piedra que marcaba el lugar del entierro y sintió una sensación de deber cumplido, de paz. En su cabaña, el diario del doctor Morales aún estaba sobre la mesa. Era la última pieza del rompecabezas. Lo cogió y por un momento consideró quemarlo, destruyendo las palabras venenosas para siempre. Pero sabía que no podía. Borrar la historia, por horrible que fuera, era un flaco favor a la verdad. El diario era la única prueba, el único testimonio de los crímenes. Decidió envolverlo en un paño aceitado para protegerlo de la humedad y lo escondió en un compartimento secreto que construyó bajo el suelo de su cabaña. No era un trofeo, sino una responsabilidad. Se convirtió en el guardián de aquella historia terrible, garantizando que no se perdiera, pero también que no cayera en manos equivocadas para inspirar más maldad. Los días que siguieron fueron diferentes. La mina parecía solo una mina nuevamente. Los sonidos eran solo los sonidos de rocas y máquinas. Las sombras eran solo sombras. La sensación de ser observado desapareció, sustituida por una soledad familiar y cómoda. El minero solitario estaba solo de nuevo, pero su soledad ya no estaba acechada por presencias invisibles. Continuó su trabajo con la misma dedicación de antes, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Miraba la montaña no solo como una fuente de mineral, sino como un cementerio, un monumento silencioso para decenas de almas que él ayudó a encontrar el descanso. Había enfrentado una de las más aterradoras historias de terror y salido del otro lado, no ileso, pero más sabio. Los meses se transformaron en años. Juan envejeció y las líneas en su rostro se profundizaron, cada una un mapa de largos días bajo tierra y de la pesada sabiduría que cargaba.
Nunca contó a nadie la historia completa de lo que encontró. ¿Cómo podría? La gente lo llamaría loco. La historia era suya y de las almas que él honró, un pacto silencioso sellado en las profundidades de la montaña. Sin embargo, la experiencia lo transformó. Se convirtió en el guardián no oficial de la historia de la mina. Siempre que un nuevo minero joven y arrogante llegaba, burlándose de las antiguas leyendas de mineros, Juan los llamaba aparte. No les contaba sobre el doctor Morales o la caja, pero compartía historias sobre los hombres que murieron allí, sus nombres, sus familias, sus esperanzas. Enseñaba el respeto. Respeto por los que vinieron antes, respeto por los peligros de la mina y, sobre todo, respeto por la vida. Transformó la tragedia que descubrió en una lección de empatía. Se aseguró de que los hombres que fueron reducidos a especímenes en un diario fueran recordados como seres humanos complejos y valiosos, aunque solo fuera a través de sus historias fragmentadas. Su actitud cambió la cultura de seguridad en la pequeña operación minera. Los mineros comenzaron a cuidarse más unos a otros, a tomar los peligros más en serio, a honrar la memoria de los caídos no con superstición, sino con cautela y camaradería. Inconscientemente, Juan estaba garantizando que el ciclo de negligencia y deshumanización que permitió al doctor Morales cometer sus crímenes nunca se repitiera. La piedra que él colocó sobre la fosa improvisada se convirtió en un hito no oficial. Los mineros, por instigación de Juan, comenzaron a dejar pequeñas ofrendas allí, una flor silvestre, una herramienta antigua, un momento de silencio antes de entrar en la mina. El lugar se convirtió en un lugar de memoria, un recordatorio de que bajo sus pies no había solo roca, sino también historia y sacrificio. En sus noches solitarias, Juan frecuentemente pensaba en el doctor Armando Morales. Se preguntaba qué lleva a un hombre con el poder de sanar a elegir el camino de la destrucción. ¿Fue la arrogancia intelectual, una falta fundamental de empatía, o una forma de locura escondida bajo una fachada de racionalidad y ciencia? El diario ofrecía la lógica enfermiza, pero no la raíz de la maldad. Esta reflexión le enseñó una verdad aterradora. El verdadero horror rara vez viene de monstruos con garras y colmillos. El terror en la mina no era un demonio de las profundidades, sino un hombre en quien todos confiaban. El mal más peligroso es aquel que se disfraza de normalidad, de autoridad, de progreso. Y el mal que sonríe, te estrecha la mano y secretamente te ve solo como un objeto para sus propios fines. Juan entendió que la historia del doctor Morales era un cuento de advertencia universal. ¿Cuántos otros coleccionistas existen en el mundo, en posiciones de poder, que ven a las personas no como individuos, sino como números en una hoja de cálculo, datos en un estudio o peldaños en su escalera hacia el éxito? La crueldad del médico era extrema, pero su deshumanización subyacente era un veneno que existía en toda la sociedad. Se dio cuenta de que la lucha contra este tipo de mal no se libra con armas, sino con memoria y empatía. Al recordar a las víctimas, al contar sus historias, al tratar cada vida como sagrada, estaba luchando activamente contra el legado de olvido y objetivación que el doctor Morales intentó imponer. Cada acto de respeto era una pequeña victoria contra la oscuridad. El diario bajo su suelo era un recordatorio constante de esta lucha. Era un fardo, sí, pero también una brújula moral. Le recordaba la fragilidad de la decencia humana y la necesidad constante de protegerla. Juan, el minero solitario, se había convertido en un filósofo de la oscuridad. Habiendo mirado el abismo y elegido encender una vela en lugar de dejarse consumir por él. El tiempo, como el agua que escurre por las rocas, continuó su curso inexorable. La mina La Sombra, finalmente agotada de sus minerales, fue oficialmente cerrada. Los generadores silenciaron, los raíles fueron removidos y la montaña comenzó lentamente a reclamar lo que era suyo. La vegetación
creció sobre las entradas, y los caminos que antes bullían de actividad fueron cubiertos por hojas y tierra. Juan, ahora un hombre viejo, se jubiló, pero nunca dejó su cabaña en la ladera. Él era tan parte de aquella montaña como las rocas y los árboles. Observaba las estaciones cambiar, viendo la naturaleza curar las cicatrices que la minería había dejado en el paisaje. Era un proceso lento, pero constante, un testimonio de la resiliencia de la vida. Visitaba la piedra que marcaba el túmulo todos los días. Con el tiempo, el musgo creció sobre ella y flores silvestres brotaron a su alrededor. El lugar ya no parecía un túmulo, sino un pequeño jardín, un punto de belleza serena en medio de la naturaleza salvaje. Era como si la propia tierra estuviera abrazando las almas que él había devuelto a ella, ofreciéndoles la paz que les había sido negada por tanto tiempo. La historia de la caja de primeros auxilios se convirtió en una memoria distante, pero formativa. Ya no lo acechaba con miedo, sino que lo guiaba con sus lecciones. Aprendió que el pasado nunca muere de verdad. Solo duerme bajo la superficie, esperando que alguien lo encuentre y decida qué hacer con él. Pudo haber elegido el miedo, pero eligió la responsabilidad. Se sentía en paz con su decisión. No buscó fama o reconocimiento por su descubrimiento. Actuó en silencio, movido por un simple sentido de decencia humana. La mayor recompensa no fue externa, sino interna. La tranquilidad de saber que había hecho lo correcto, que había transformado un legado de horror en un acto de curación. Una tarde de otoño, sintiendo el peso de sus años, Juan supo que su tiempo estaba llegando a su fin. Fue al compartimento secreto bajo el suelo y cogió el diario del doctor Morales una última vez. Sus manos arrugadas hojearon las páginas, no leyendo las palabras odiosas, sino solo sintiendo la textura del papel, el peso físico de la historia que él cargó durante tanto tiempo. Sabía que no podía llevar aquel secreto a la tumba. El diario necesitaba un nuevo guardián. Pensó en los jóvenes de la ciudad, en las nuevas generaciones que veían la mina solo como una ruina pintoresca, sin conocer las historias de sudor y sangre contenidas en ella. Necesitaba pasar la carga y la lección. Escribió una larga carta, detallando todo lo que había descubierto: la galería escondida, la caja, los nombres, el diario del médico, el entierro. No escatimó detalles, describiendo tanto los horrores como los momentos de claridad. Colocó la carta dentro del diario, entre la tapa y la primera página. Al día siguiente, bajó a la ciudad y fue al pequeño museo histórico local, que era administrado por el nieto del viejo bibliotecario que lo había ayudado años atrás. Entregó un paquete envuelto en tela al joven curador. «Esto pertenece a la historia de esta ciudad», dijo Juan con la voz débil pero firme. «No lo abras hasta que yo me haya ido. Y cuando lo hagas, trátalo con el respeto que la verdad merece». El joven, intrigado y respetuoso con el viejo minero, prometió honrar su pedido. Juan regresó a su cabaña, sintiéndose más ligero que en décadas. Había cumplido su última tarea. Había garantizado que la historia de las víctimas del doctor Morales no sería olvidada, que su confesión no permanecería enterrada para siempre. Había pasado la antorcha. Juan falleció pacíficamente en su cabaña pocas semanas después. Fiel a su promesa, el joven curador del museo abrió el paquete. Lo que encontró lo dejó conmocionado y fascinado. La carta de Juan y el diario del doctor Morales contaban una historia más sombría y compleja que cualquier leyenda local. Era la verdad cruda y documentada detrás de los susurros y las supersticiones. El curador, un historiador apasionado, se dedicó a verificar la historia. Cruzó los nombres del diario con los registros de defunciones de la compañía, confirmó las fechas, investigó la historia del doctor Armando Morales y encontró artículos sobre sus teorías pseudocientíficas en archivos de periódicos de otras ciudades. Todo lo que Juan había escrito era verdad. El descubrimiento causó un pequeño revuelo en la comunidad. La historia del médico coleccionista se extendió.
ya no como una leyenda, sino como un hecho histórico sombrío. Las familias descendientes de los mineros de aquella época finalmente entendieron la verdad detrás de las muertes de sus antepasados, que habían sido atribuidas a accidentes de trabajo. Fue un cierre doloroso pero necesario. El diario, junto con la carta de Juan, se convirtió en la pieza central de una nueva exposición en el museo titulada Las almas de la sombra. La exposición no se centraba en el asesino, sino en las víctimas. Cada nombre de la caja fue homenajeado con una pequeña biografía, reconstruida a partir de registros y fotos antiguas. La historia de Juan, el minero que se convirtió en su guardián, fue contada como un ejemplo de coraje e integridad. La exposición transformó la forma en que la ciudad veía su propia historia. La mina ya no era solo un símbolo de prosperidad pasada, sino también un memorial. El acto solitario de Juan, realizado en secreto, acabó por traer una verdad curativa para toda una comunidad, probando que un único hombre, actuando con empatía, puede corregir una injusticia histórica y dar voz a los silenciados. Inspirada por la historia, la comunidad decidió crear un memorial permanente. No eligieron un lugar en la ciudad, sino que subieron la montaña hasta la pequeña explanada donde Juan había enterrado los restos. La gran piedra plana que él había colocado allí fue mantenida como el centro del memorial. Alrededor de ella, erigieron una simple placa de bronce. La placa no contenía los detalles sórdidos de los crímenes. En cambio, listaba los nombres de todas las víctimas identificadas en el diario del doctor Morales. Debajo de los nombres, una única frase fue grabada: recordados no como especímenes, sino como hombres. Su larga vigilia ha terminado. Y en un rincón, una pequeña inscripción: en memoria de Juan, el minero que los escuchó. El lugar se convirtió en un punto de peregrinación silenciosa. Personas de la ciudad y descendientes de las familias de los mineros subían el sendero para dejar flores, para sentarse en silencio, para mirar el valle y reflexionar. La montaña, que ya había sido un lugar de trabajo peligroso y secretos sombríos, se transformó en un lugar de paz, reconciliación y memoria. La historia se extendió más allá de la pequeña ciudad, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el folclore y las leyendas a menudo tienen raíces en eventos reales y trágicos. Las leyendas de mineros de la sombra no eran solo cuentos de horror para no dormir. Eran los ecos distorsionados de una verdad terrible, el intento de la memoria colectiva de procesar un mal que no podía comprender completamente. El legado de Juan fue, en última instancia, uno de transformación. Él transformó miedo en respeto, secreto en verdad, y una colección macabra en un memorial sagrado. Demostró que la respuesta a la oscuridad no es siempre huir de ella, sino a veces enfrentarla con compasión, trayendo luz no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que fueron tocados por la tragedia. La historia de Juan y de la caja de primeros auxilios nos recuerda que los monstruos más aterradores son aquellos que se parecen a nosotros. Nos enseña sobre el poder de un único acto de decencia ante una maldad indescriptible. La mina, la sombra, está silenciosa ahora, pero sus historias, tanto las verdaderas como las legendarias, continuarán resonando. Una advertencia y un testamento. La jornada de Juan comenzó con el descubrimiento de un objeto terrible y terminó con la restauración de la dignidad de decenas de almas olvidadas. No usó fuerza o violencia, sino empatía y respeto. Escuchó los susurros del pasado y, en lugar de temerlos, eligió entenderlos. Es una lección poderosa sobre cómo confrontamos los fantasmas de nuestra propia historia. El terror en la mina no era una entidad sobrenatural, sino el resultado de acciones humanas. Y la paz no se logró a través de un exorcismo, sino a través de un entierro.
Es una historia que se enraiza en la realidad, mostrando las consecuencias realistas del peligro, la codicia y la arrogancia, pero también el poder curativo de la memoria y la verdad. Esperamos que esta historia haya resonado en ti, no solo como una fuente de escalofríos, sino como una reflexión sobre los secretos que pueden estar enterrados bajo nuestros pies, en nuestra propia historia. El mal puede ser olvidado, pero rara vez desaparece por completo. Nos corresponde a nosotros, como a Juan, decidir qué hacer cuando lo encontramos. ¿Qué te pareció la jornada de Juan? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Si te gustó esta inmersión en misterio y horror psicológico, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tenemos muchas otras historias esperando en las sombras, listas para ser contadas. ¡Hasta la próxima!